ahora le damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo destacado expositor de hoy, a Juan Pablo Pincheira, de PwC, quien nos va a exponer, ¿no es cierto?, sobre las modificaciones a la ley sobre impuesto a las herencias. Juan Pablo, muy bienvenido. Te dejamos a cargo de esta segunda exposición. Muchas gracias, Rocío. Buenos días. Gracias también por la invitación y la posibilidad de generar y realizar este seminario y poder hablar de estos temas que hoy en día están con tantos cambios y es bueno estar bien actualizados. Efectivamente, vamos a hablar acerca de los cambios que generó la ley de modernización de la legislación tributaria, ¿cierto? La 21.210. Así que voy a comenzar a exponer una pequeña presentación. La verdad es que estos cambios son cambios que son de alguna manera menores, son bastante específicos a determinados artículos. Sin embargo, vamos a ver que si bien son pocos cambios, tienen de alguna u otra manera implicancias que pueden ser consideradas bastante relevantes en lo que nos lleva en el día a día, ¿cierto?, a la parte más práctica. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la ley que vamos a ver que se modificó? Es la ley 16.271, que regula el impuesto a las herencias y donaciones. ¿Y por qué nos interesa esta materia? De partida, la ley 16.271 es del año 1965 y lo que hizo fue refundir la ley 5.427 del año 1934. O sea, vemos que el tema del impuesto a las herencias en particular es algo que está regulado desde hace mucho tiempo y que es de permanente interés, digamos, para el fisco. Ya, de hecho, antes de esa primera ley, de la de 1934, ya teníamos en el Código Civil de Bello regulado el tema de las herencias y de los impuestos que correspondía pagar. ¿Y por qué nos interesa este tema? La verdad es que, particularmente en Chile, el impuesto a las herencias y donaciones es muy relevante, no tanto en relación a lo que recauda el fisco a través del impuesto, sino en relación al derecho comparado, o sea, cómo se da este impuesto en otras jurisdicciones. Por ejemplo, Chile, por lo menos hasta el año pasado, estaba dentro del top 10 de los países con las tasas de impuestos más altas en relación a las herencias y donaciones. ¿Ya? El estudio que se entrega en el Ministerio de Hacienda contaba que en 10 años, del año 99 al 2000, perdón, del 2009 al 2019, se recaudaron alrededor de 1.300 millones de dólares por impuestos a la herencia y aproximadamente 80 millones de dólares por impuestos a las donaciones. Entonces es un impuesto que igual aporta de alguna manera al fisco, si bien el porcentaje dentro de la recaudación es menor. ¿Y por qué no tiene atractivo modificarlo? Porque, como vamos a ver en un pequeño resumen respecto a cómo se aplica, es un impuesto que en general, para la gran mayoría de la población, no se va a aplicar desde el punto de vista de las tasas a las que tenemos que llegar, o se va a aplicar con márgenes muy bajos, generando un impacto muy marginal desde el punto de vista de opinión. ¿Ya? Y hoy día, sobre todo, estamos bien amarrados a temas un poco más populistas en la legislación, entonces es poco probable que alguien vea un atractivo a modificar la ley de herencias y donaciones. Sin embargo, a pesar de este poco atractivo popular, vimos que se dio un cierto espacio a las críticas que existen a este impuesto dentro de los últimos años, y eso es lo que se acogió en la ley de modificación y de modernización tributaria, que son los cambios que vamos a ver ahora, aunque en la práctica quizás no tienen tantos efectos como vamos a ver. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de qué es el impuesto a las herencias y donaciones. Ya este impuesto grava las herencias, asignaciones y donaciones, para determinar si es que una determinada herencia, asignación o donación afecta con este impuesto. Vamos a tener que considerar los factores de conexión. En primer lugar, el último domicilio del causante o el domicilio del donante en el caso que se trate de una donación. ¿Cuál es la nacionalidad del causante? ¿Dónde están los bienes ubicados que estén dentro del patrimonio del causante o que son donados? Y finalmente, en algo que ya es un poco más difícil de determinar, pero que efectivamente el servicio igual lo intenta hacer, es el origen de los recursos usados para adquirir los bienes que sean ya objeto de la donación o que estén dentro del patrimonio del causante. ¿En qué consiste hoy en día este impuesto a la herencia y donaciones? Hoy día tenemos que es un impuesto progresivo cuyas tasas van desde el 1% hasta un 25% sobre un determinado monto, ¿ya? Sin embargo, en la práctica, la gran mayoría de la gente, cuando se ve enfrentada a una situación de herencia, por ejemplo, no va a estar en los tramos más altos, ¿ya? Si vemos de 0 a 80 UTA, que son hasta 48 millones de pesos, tenemos una tasa efectiva de un 1%, ¿ya? Y a eso vamos a tener que sumarle además
que para el cónyuge y para los ascendientes, descendientes, adoptantes, van a tener una extensión en el caso de impuesto a la herencia, que va a ser de 50 UTA, ¿ya? O sea, de 30 millones de pesos más, que significa que estamos hablando de 78 millones de pesos de impuesto a la herencia exentos por cada heredero, por cada legitimar, ¿ya? Entonces, en la práctica, la verdad es que si uno ve qué es lo que ocurre en general con el impuesto a las herencias, lo que uno se encuentra son los papás que lograron tener un bien raíz, cierto, un inmueble de la casa, que le dejan esa casa a sus herederos, y es poco probable que nos encontremos en una situación en que en ese tipo de patrimonio tengamos una tasa mayor al 1%, ¿ya? Entonces vamos a ver que el efecto real del impuesto a la herencia y las donaciones se da en un segmento muy reducido de la población y que por lo tanto se va a dar en los tramos más altos, es donde se generan efectivamente estas críticas y este constante como conversación respecto de cuál es la naturaleza de este impuesto. ¿Ya? Entonces, dentro de esas críticas y de que el impuesto es un impuesto injusto, podemos decirlo, como dicen algunos, porque grava rentas que a su vez ya han sido grabadas por otros impuestos, generalmente por impuesto a la renta, pero en oído a estas críticas se hacen estas modificaciones. ¿Ya? La primera modificación es al artículo primero, donde se incorporan 4 nuevos artículos, o sea, 4 nuevos incisos. ¿Ya? El primer cambio es que el inciso quinto ahora hace una referencia expresa a la definición de donación entre ellos del Código Civil. ¿Ya? Hasta antes de esta modificación, nosotros no teníamos en la legislación de herencias y donaciones una definición propiamente tal, sino que era una definición construida a través de la jurisprudencia administrativa del Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, ahora, con esta referencia expresa, ya podemos decir que para todos los efectos de la Ley de Herencias y Donaciones, la donación va a ser un acto por el cual una persona le transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona que a su vez la acepta. Ya con esto ya podemos identificar claramente cuáles van a ser los aspectos que debemos considerar en una determinada operación para saber si estamos frente a una donación. Lo segundo que modifican estos nuevos incisos del artículo primero tiene que ver con las donaciones que se efectúan en el extranjero. ¿Ya? En la práctica, el servicio sí ha construido también jurisprudencia para grabar donaciones que se efectúan en el extranjero. Ahora tenemos de nuevo texto expreso que va a decir que cuando ocurra un acto o contrato celebrado en el extranjero que cumpla con lo esencial, ¿cierto?, con los elementos de la definición de donación del Código Civil, también vamos a tener que entender que si es que coincide con los elementos de relación, para poder conectarlo, digamos, con el país, sí también vamos a tener que aplicar el impuesto a las herencias y donaciones. ¿Ya? De este modo también se consagra legalmente los factores de conexión. Y lo que sí trae, que también es positivo, es que junto con dejar en forma expresa que las donaciones que se efectúan en el extranjero podrían estar afectadas al impuesto de herencia y donaciones en Chile, también reconoce expresamente desde el punto de vista legal que si es que se pagó un impuesto que va a tener que cumplir ciertas condiciones, ¿cierto?, en el extranjero, se va a poder utilizar como crédito contra el impuesto a las herencias y donaciones en Chile, se va a poder utilizar el impuesto pagado en el extranjero. ¿Ya? El requisito en general va a tener que ver que sea un impuesto de similares características, ¿ya? Y también va a tener la limitación que es la misma que se ocupa en general para todas las posibilidades de utilizar como crédito el impuesto pagado en el extranjero, es que en caso de que el crédito sea mayor al impuesto efectivo, por supuesto que no va a existir un derecho a pedir una devolución. ¿Ya? Eso respecto a la definición de donación, que son estos 4 incisos nuevos del artículo primero. Luego, y como les comentaba inicialmente, haciéndose cargo un poco de estas críticas que existen a la naturaleza del impuesto a la herencia y donaciones, la ley decidió incorporar nuevas exenciones. ¿Ya? Estas exenciones vamos a ver que tienen distintos objetivos y también desde el punto de vista práctico una distinta utilidad. En primer lugar, y la que nosotros coincidimos que es una exención donde efectivamente se hace cargo la ley de las críticas, ¿cierto?, es la que se incorpora en el nuevo inciso segundo del artículo segundo, en su parte final, que tiene que ver con aquella parte del patrimonio de un causante que pasa al cónyuge o al conviviente civil, y si éste fallece después de un determinado plazo de tiempo. ¿Ya? Lo que hizo esta exención es que, una vez deferida la asignación al cónyuge o al conviviente civil y pagado el impuesto, si éste fallece dentro de los siguientes 5 años al primer causante, la parte de los bienes o su valor equivalente que pasó a este cónyuge o conviviente civil va a quedar exento del impuesto a la herencia y donaciones para efecto de su sucesión,
en relación a aquellos que sean legitimarios de ambos causantes, o sea, del primer causante, así como del cónyuge o conviviente civil. ¿Ya? Esto al menos permite evitar que no solamente ya estemos pagando impuestos sobre montos que a su vez ya habían cumplido en algún momento con su tributación, ¿cierto? Estamos hablando de parte del patrimonio que está en la persona natural y que por lo tanto de alguna manera cumplió con cualquier tipo de tributación que le hubiera correspondido, sino que además vamos a evitar que se pague un segundo impuesto a la herencia en un muy breve periodo de tiempo, ¿ya? ¿Por qué el tema de los 5 años? Simplemente acá buscaron hacer un límite que buscara evitar dejar exentos probablemente el mayor valor que se podía generar en este patrimonio en la medida en que pasara el tiempo, ¿ya? Pero por lo menos es algo. Vemos que de alguna manera el legislador acá hizo eco o dio oído a las críticas que existían respecto de este impuesto. Una segunda exención la da el artículo segundo en un nuevo inciso final que se incorpora, que es para las personas con discapacidad. Ya aquellas personas con discapacidad que tienen que cumplir como un requisito base, ¿cierto?, el estar inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad, van a tener un derecho a una rebaja del impuesto determinado de un 30%, ya con un tope de 8.000 unidades de fomento al año. Esto, efectivamente, ¿qué es lo que busca? Busca hacerse cargo de una realidad que se da, que muchas veces cuando dentro de las familias existía un miembro del grupo familiar que se encontraba en una situación de discapacidad, ¿cierto? De alguna manera los papás buscaban favorecerlos, buscaban apoyarlos, buscaban compensarles un poco esto, y parecía injusto que ese afán de ayudarlo implicara que el Estado pudiera tomar una parte importante de esa donación o de esa forma de protegerlo, ¿ya? Así que con eso se hace algo, una rebaja del 30%, que, de nuevo, no son montos tan relevantes, pero al menos busca la ley hacerse cargo de estas situaciones que podemos calificar por lo menos como injustas. Otra exención se da en el artículo 18, número 8. Esta exención tiene que ver con aquellas liberalidades que realizaban los contribuyentes respecto de nuevo, de rentas que ya hubiesen cumplido completamente con su tributación, liberándoles un monto al año, pero esta liberación anual tiene bastantes limitaciones. En primer lugar, no va a poder exceder del 20% de la renta neta global de la persona que va a hacer la donación, ¿cierto?, del donante. Y en segundo lugar, va a tener un tope de 250 unidades tributarias mensuales, que a septiembre son 12.580.500 pesos. Entonces, si bien es una exención, en la práctica no sé qué tan real será, porque la verdad es que yo creo que las donaciones bajo este umbral, o sea, una donación de 12 millones al año, en la práctica probablemente no estaban en el radar de la fiscalización, probablemente nadie se cuestionaba mucho este tipo de montos, ¿cierto? Este tipo de liberalidades, o sea, la verdad es que no lo veo tan práctico ni que sea un beneficio real para la situación donde efectivamente afecta el impuesto a la herencia, ¿ya? Pone algunas reglamentaciones, por ejemplo, que esto se tiene que declarar entre enero y febrero de cada año, se deben declarar todas las donaciones que se hagan en base a este inciso durante el año anterior, ¿ya? Y en caso que correspondan a donaciones familiares, se van a acumular hasta por un lapso de 10 años, ¿ya? ¿Qué significa que se acumulen? Significa que eventualmente, después de estos 10 años, donaciones que vayan sobre este monto van a tener que considerar el monto que se haya donado antes para efectos de establecer en qué tramo se van a ver afectadas esas donaciones futuras, ¿ya? Entonces, de nuevo, es una exención, significa que efectivamente el legislador tomó nota o dio oído a los comentarios y a las críticas que existían respecto de la ley del impuesto a las herencias y a las donaciones, pero vemos que es un monto que quizás no es tan relevante para los que se ven efectivamente más afectados, ¿cierto?, desde el punto de vista de los tramos impositivos donde se encuentran cuando realizan donaciones. Otra modificación que es relevante quizás desde un punto de vista de un poco más de estructuras de planificación tributaria, tiene que ver sobre las asignaciones o donaciones que se encuentren sujetas a un fideicomiso, ¿ya? El fideicomiso está regulado en el Código Civil, artículo 733, y consiste en que el propietario de un bien le va a entregar ese bien a otra persona, a quien vamos a llamar fiduciario, para que éste le entregue ese bien a una tercera persona bajo el escenario en que se cumplan ciertas condiciones. ¿Ya? Esa tercera persona es el que se llama el fideicomisario.
Estos fideicomisos se pueden hacer por actos entre vivos o se pueden dejar establecidos en el testamento, ¿cierto? Por causa de muerte. ¿Cuál era la consecuencia de dejar establecido un fideicomiso por causa de muerte en el testamento? En que la ley, entendiendo que esa asignación, ¿cierto? Ese bien estaba sujeto a una condición, por lo tanto, no era seguro que la persona que lo había recibido lo iba a poder mantener dentro de su patrimonio en el tiempo, te permitía hacer una rebaja respecto del valor a considerar de ese bien en la base imponible. Ya esa era una rebaja del 50% y tenía una limitación que era solamente respecto de la cuarta de mejoras y de la cuarta de libre disposición. ¿Ya? O sea, en la práctica, si uno dejaba bienes que pertenecieran a la cuarta de libre disposición y a la cuarta de mejoras, sujeto a un fideicomiso en el testamento, esos bienes, para efectos de la base imponible, se calculaban en un 50%. Ya esto podía llevar hasta a una disminución de un 25% al total de la base imponible en el caso de un impuesto a la herencia. ¿Qué había ocurrido con esto? Había ocurrido que el servicio, de nuevo, a través de jurisprudencia administrativa, había instruido que en caso de que transcurriera el tiempo en el plazo o el plazo en que se había fijado para que se cumpliera o no se cumpliera la condición, y dependiendo de si ésta se había cumplido o no, iba a tener que o el fiduciario o el fideicomisario acercarse nuevamente al Servicio de Impuestos Internos a declarar el cumplimiento o no de la condición y por lo tanto a incorporar dentro de la base imponible aquel monto que había sido rebajado al momento inicial de hacer la posesión efectiva. ¿Ya? Esto no estaba en la ley, y por lo tanto era solamente desde el punto de vista administrativo, generando entonces por lo menos un problema, porque de alguna manera estás incorporando un impuesto por la vía de un oficio, o al menos incorporando un monto mayor a pagar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo la modificación legal en esta reforma? Fue hacerse cargo de esta situación, incorporando nuevos incisos en el artículo 8 y dejando ahora en forma expresa qué es lo que ocurre una vez que transcurra el plazo en que tiene que cumplirse o no esta condición, ¿ya? Y se ponen los dos escenarios. En el caso de que la condición falle y que, por lo tanto, la propiedad se consolida en el propietario fiduciario, va a tener que pagarse el impuesto a la herencia y donaciones sobre el valor total de la cosa, reduciendo aquel impuesto que se había pagado inicialmente al momento de realizar la posesión efectiva. Por otro lado, también dice la ley, en el caso en que se cumpla la condición y se verifica la restitución al fideicomisario, va a ser este el que va a tener que pagar el impuesto sobre el valor total del bien, del mismo modo deduciendo lo que había pagado inicialmente por los impuestos. Ya de esta manera, lo que ocurre es que ya no tenemos una parte de la base imponible para el impuesto de la herencia erosionada por la situación de un fideicomiso, sino que simplemente tenemos una postergación en el tiempo respecto de ese valor. Y finalmente, la ley de herencias y donaciones se hace cargo de la parte práctica, si bien no es su totalidad, pero sí de la parte práctica de muchas donaciones que en general implicaban que se hiciera mucho más caro donar, no solamente desde el punto de vista del impuesto, sino que también desde el punto de vista de la carga administrativa que significaba hacer estas situaciones, ¿cierto? Estos trámites. Entonces, en primer lugar, había una serie de donaciones que se encontraban exentas en la ley, pero que sin embargo estaban de todas maneras sujetas al trámite de insinuación de la donación, que es un trámite judicial y que dependiendo del tribunal y de los temas aleatorios que pueden ocurrir en cualquier procedimiento judicial, era un tiempo incierto de tramitación. Podía ser 3 meses, podían ser 6 meses y podían ser un año. ¿Ya? Entonces la ley ahora exime expresamente respecto de ciertas donaciones el trámite de la insinuación judicial. En segundo lugar, y en una forma haciéndose cargo de nuevo de las críticas respecto de la facilidad para las empresas que pudieran hacer actos altruistas, ¿cierto?, de donación, exime también del trámite de insinuación a aquellas donaciones de las sociedades anónimas abiertas que sean aprobadas en juntas de accionistas, siempre y cuando estas donaciones se realicen a entidades no relacionadas. También la ley ahora establece en forma expresa cómo se debe determinar el valor corriente en plaza de aquellos bienes que no tienen una regla de valorización para efectos de herencia y donaciones, indicando que se debe aplicar el criterio del artículo 64 de nuestro Código Tributario. Asimismo, y esto sí tiene un efecto práctico muy bueno, es la obligación de girar inmediatamente el impuesto ante la presentación de declaración del impuesto, independiente de que con posterioridad el servicio pueda fiscalizar esa declaración. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Hoy día teníamos que desde un punto de vista administrativo uno podía ingresar a la oficina que le correspondiera al Servicio de Impuestos Internos y el plazo en que iba a poder emitirse ese giro para finalmente poder continuar con los trámites de una posesión efectiva, por ejemplo, o de una donación que todavía se encontraba pendiente probablemente el trámite de la insinuación,
iba a depender de la carga de trabajo que tuvieran los funcionarios a quienes se les encomendaba la revisión de estos temas. Ya por lo menos en nuestra experiencia no nos tocaba que eran funcionarios que estuvieran dedicados únicamente a ver los temas de herencias y donaciones. Por lo tanto, había veces en que nos podíamos demorar 2 semanas, había algunas situaciones en que nos podíamos demorar 2 meses y hubo también casos en que nos demoramos incluso más, no siendo responsabilidad del funcionario, sino que simplemente un tema de carga de trabajo. Entonces ahora uno va, presenta el formulario, inmediatamente se autoriza, no es que se apruebe, ¿cierto? Se autoriza por parte del servicio, con eso se paga el GIL y continuará con los trámites que correspondan, y por supuesto que a su vez el servicio va a tener las facultades de fiscalizar en los plazos normales de prescripción. Otro aspecto que se modificó fue las posibilidades de pactar el pago del impuesto que se determine, tanto para las herencias como para las donaciones, en cuotas anuales de 3 años. ¿Ya? Una de las grandes críticas al impuesto de las herencias y donaciones era qué ocurría cuando la base imponible o los bienes que fueran parte, ya sea de la herencia o de la donación, no fuesen bienes líquidos, que podía darse la situación de que el heredero o el donatario tuviesen que enajenar parte de esos bienes de modo tal de generar la liquidez necesaria solo para el pago del impuesto o endeudarse en una forma poco favorable para el pago de este impuesto. Se hace cargo en parte la legislación generando la opción de pactar en forma automática, digamos, no es que tengas que esperar que alguien te lo apruebe el pago del impuesto hasta en 3 cuotas anuales. ¿Ya? Otro tema que se reconoce expresamente ahora en la modificación es la posibilidad de solicitar la devolución del impuesto de las herencias y donaciones cuando la donación finalmente no se realice o no sea autorizada por el tribunal. Si bien en la práctica a nosotros al menos nunca nos tocó que no nos devolvieran el impuesto pagado en caso de que no se produjera la donación o de que no fuese autorizada por el tribunal, sí era un poco incierto, ¿cierto?, tener que hacerlo por los métodos generales de solicitudes administrativas. Entonces ahora da un poco más de certeza el saber que está expresamente regulado en la ley la posibilidad de solicitar la devolución del impuesto. Y finalmente, y por supuesto que no menor, es la modernización de envío de información al servicio. Hoy día es factible, en el caso, por ejemplo, de las herencias, enviar a través de la página del Servicio de Impuestos Internos el formulario en el cual se declara los bienes, en el cual se declara el monto a pagar del impuesto o se declara eventualmente la exención del impuesto en el caso de que la masa hereditaria, ¿cierto?, califique en esa situación. ¿Ya? Esos son los cambios. En general, hay varios temas prácticos útiles. Se buscó hacerse cargo, ¿cierto?, de las críticas a las modificaciones, pero de todos modos respecto de la crítica de fondo, que es que el impuesto a la herencia es un impuesto sobre rentas que ya han pagado completamente su tributación, eso se sostiene y no ha existido ahí un cambio mayor. Así que muchas gracias y quedo atento a las dudas que puedan tener para darle respuesta dentro de lo posible. Muchas gracias, Juan Pablo, por